Hoy es un nuevo día que el Señor nos concede. Es martes 23 de enero de este año 2024. Le damos gracias al Señor por este nuevo día que nos concede. Nuestro Padre Celestial nos ha llamado hoy a la existencia. No dejemos que el miedo, la ansiedad o las preocupaciones nos roben la oportunidad de entrar en la presencia del Señor, a orar con fe, a entregarle nuestras cargas, a dejar que Él se complazca en nuestro corazón, porque Él ve también la docilidad que hay en nuestro interior de ser obedientes a su palabra. Hoy es un nuevo día, es día de gracia, es día también de bendición. El Señor con nosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llegaron la madre y los hermanos de Jesús y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dijo: «Mira, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan». Les contestó: «¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?». Y pasando una mirada por el corro, dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi madre y mi hermano». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El único anhelo en el corazón de un hijo de Dios debe ser hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, en nuestro interior hay veces tenemos un concepto errado de la voluntad de Dios. Creemos que la voluntad de Dios está relacionada con la resignación, el tener que aceptar situaciones donde nos vemos reflejados en la frustración o en lo que viene contrario a nuestros anhelos o deseos. La voluntad de Dios es ante todo esa relación profunda que Él quiere que tengamos con Él. La voluntad de Dios exige comunión con Él en la gracia, obediencia en la palabra. A eso le llamamos voluntad de Dios. Porque lo que más quiere el Señor, Dios Padre nuestro, es tratarnos como hijos. Y esto tiene una implicación: conocer su voluntad y vivirla, es decir, conocer la vida de la gracia y vivir en ella, aprender el camino de la obediencia y emprender todos los días una vida en el deseo mismo de agradar a Dios, de ser dócil a sus planes. Pues bien, hoy las lecturas van hacia allá, hacernos entender la voluntad de Dios. David es ese hombre preocupado por agradar al Señor. El único deseo que hay en el corazón de este rey joven es que se haga la voluntad de Dios. Es decir, que él pueda ser instrumento de Dios por una vida de la comunión con el Señor, por una vida en la sabiduría divina que lo instruye, y así dejar que Dios cumpla los planes que Él tiene con su pueblo. Y Dios cumplirá planes con su pueblo, como lo leemos en la Escritura, a través del mismo rey David. Esa primera lectura de hoy nos está hablando de un David que está gozoso, que está enamorado de la voluntad de Dios, que no se quiere apartar del Señor, que quiere que en su nuevo reinado o en su reinado Dios vaya adelante, que Dios sea realmente el que respalde su vida. Y por eso lo vemos hoy entrar con el arca de la alianza, que representa el pacto, que representa el compromiso con Dios, que representa la presencia del Señor en medio de su pueblo. David quiere experimentar la confianza de Dios, es decir, que la mano del Señor está sobre él, que el Señor lo acompaña, que el Señor lo guía. Qué enseñanza la que hoy nos da el rey David, cuando lleva el arca de la alianza y el mismo él entra danzando
como la mejor expresión de que su vida se debe al Señor, que Él nació para hacer los planes de Dios, para cumplir la voluntad de Dios. Ese es realmente el milagro más grande que el Espíritu Santo puede realizar en nosotros, ayudarnos a conocer la voluntad de Dios y preparar nuestro corazón para esos planes. El milagro más grande del Espíritu Santo es enamorarnos de la voluntad de Dios y estar seguros de ella al lugar donde debemos ir cada día, a donde así lo disponga el Señor en su amor y en sus planes. David hoy ha celebrado con la gente que lo rodea, que lo acompaña, lo que significa para él tener a Dios en su vida. Un hombre que todos los días echa mano de la experiencia de Dios, una persona, una mujer que todos los días se pone en la presencia de Dios, es bienaventurado, bienaventurada, dichoso aquel que todos los días madruga por la presencia de Dios y sin Dios no hace nada. Con el Señor lo hace todo y desde el Señor deja que su vida sea direccionada en sabiduría. David nos da pues hoy una enseñanza y es a tener a Dios en nuestra vida, a que el Señor sea el centro, cosa que cuesta a veces en la experiencia de fe de muchos hermanos, porque muchos hablan de Dios y usan un léxico espiritual, un lenguaje espiritual, pero cuando se trata de obedecer a Dios, de no permitir que nada lo aparte de la comunión de Dios, como las ambiciones, como una vida de la lujuria, como una vida del mundo, entonces muchos hacen omisión al real concepto de lo que es una vida en la voluntad de Dios. Por eso hay veces el testimonio puede ser un testimonio de contradicción. Habla de Dios, dice muchas cosas de Dios, pero actúa como un hombre como que no conoce a Dios, como que no tiene comunión con el Señor. Por eso el Evangelio de este día nos refuerza lo que estamos diciendo del rey David. Y es que la familia de Jesús va a buscarlo. Entendamos que en el arameo corriente, en el cual también fue escrita la Escritura, pues tenemos que decirlo de una manera directa, no se usa ese estatus o vínculo familiar, primo hermano, primo segundo, sino que el solo hecho de ser primos se usaba el término de hermano. Por eso hay veces se malinterpreta este texto en el sentido de decir que la Santísima Virgen María tuvo más hijos. No, en la cultura donde Jesús crece no se usaba esa manera de estatus o de vínculo familiar. Simplemente se decía que eran hermanos y ahí había un vínculo sanguíneo. Pues bien, la Virgen Santísima va con los primos de Jesús a buscarlo y allí, de manera muy especial, Jesús exalta la voluntad de Dios en su madre y también en quienes son sus primos que han decidido también seguirlo en el camino de la vida de Dios, el camino de la voluntad de Dios. Por eso él habla de la voluntad de Dios no como algo que no se entienda o algo que no quede claro el entendimiento. La voluntad de Dios es ante todo aquel que aprende a vivir una vida en la presencia del Señor, dispone su propia voluntad para lo que Dios tiene con su vida, porque hemos venido a este mundo con un propósito de Dios. Es decir, Dios nos trae a este mundo con una misión, con una obra determinada. Por eso el Señor hoy en el Evangelio señala a la Virgen María y dice: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Son los que hacen la voluntad de mi Padre. Es decir, ellos fueron los primeros que entendieron la voluntad de mi Padre y por eso los referencio. Así que está queriendo expresar Jesús. Porque la experiencia de la fe nos tiene que llevar a entender que somos familia de Jesús cuando le creemos a Él, cuando lo obedecemos a Él, cuando aprendemos también a ir todos los días tras sus huellas, tras su camino
que es un camino de cruz, un camino de renuncia y de exigencia, pero ese fue el camino que el Hijo de Dios nos enseñó para restaurar el plan de Dios en nuestras vidas. Seguir a Jesús es entrar en un momento de experiencia profunda de la voluntad del Padre, porque el Padre quiere que siempre tengamos la comunión con Él, y el único que nos puede enseñar a tener una verdadera comunión con el Padre que nos dio la vida es su Hijo Jesucristo, a quien todos los días tenemos que aceptar como Señor de nuestras vidas, como Salvador de nuestro corazón, como aquel que se queda en la Eucaristía y nos llama todos los días a dejarnos guiar por la obra del Espíritu Santo y entender también en la misma Eucaristía cómo Él cumplió la voluntad del Padre hasta el final, dándolo todo en la cruz. Hoy es un nuevo día, pues, para pedirle al Señor que nos ayude a entender sus planes y que nos dé su gracia para poder también tener parte con Él y hacer su santa voluntad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido martes para todos.